Y ahora vamos a ver una experiencia muy interesante que cruza el gobierno nacional, los organismos internacionales y los gobiernos provinciales, como es el caso del programa Sumar. Tengo acá al representante de cada uno de los actores involucrados. Luis Pérez, responsable por el Banco Mundial. Analía Gómez, de la Unidad Ejecutora del Gobierno Nacional del Ministerio de Salud. Andrea Ferri, del programa Sumar en la provincia de Córdoba. Y Garriga, ¿se me fue el nombre? Marcelo, de la Universidad de La Plata, que ha hecho asesoría de asistencia técnica en esta materia. Esto va a tener crítica de panel, pero vamos a hacer preguntas al finalizar cada exposición de cada expositor y vamos a hacer también un receso después de la exposición de Ferri, dejamos de Garriga al final, y al final podemos hacer un bloque de preguntas de tipo general. Bien, vamos a empezar entonces con Luis Orlando Pérez, especialista en senior de salud pública del Banco Mundial para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Ha tenido experiencia en el sector público argentino, 15 años en hospital y centro de atención infantil. O sea, a él no le cuentan cómo es el tema de la salud en Argentina. Pero además, desde 2001, tiene experiencia, está trabajando en el Banco Mundial en diseño de proyectos, más de 50 proyectos a nivel nacional e internacional. Es decir, también ha estado en los dos lados del mostrador, desde el punto de vista de un organismo público nacional y un organismo público y un organismo internacional. Bueno, es un lujo para nosotros tener a Luis Orlando Pérez, como a todos los restos de los participantes, y es un lujo poder ver temas concretos, en temas prácticos, cómo se trabaja en un programa orientado al desempeño. Luis Pérez, tiene uso de palabra y muchas gracias por venir. No, al contrario, el agradecido soy yo a la SAP por la invitación, por la apertura temática a este asunto de la gestión basada en resultados, que creo que es crítica en la gestión de políticas públicas. Yo me voy a parar porque tengo el hábito de presentar las cosas. Voy a ir al... Ah, perfecto. Al látex. Ahí está. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, ¿cuál es la visión del banco sobre el financiamiento basado en resultados en el sector salud? Para nosotros el financiamiento basado en resultados significa o representa en buena medida un cambio de paradigma sobre los modelos usuales de presupuestación y es una oportunidad de cambios importantes en el sector salud, ¿no? En este sector la experiencia internacional nos va mostrando que proporciona oportunidades muy importantes para mejorar la oferta de servicios, solucionar problemas específicos de demanda en el sector a través de los diseños de los planes de beneficios y soluciona problemas, algunos cuellos estructurales que vamos a ir viendo específicos de oferta, pero también atañe a mejorar la calidad de los servicios. Todo esto a través de alinear sistemas de incentivos al financiamiento basado en resultados. La gestión por resultados para nosotros institucionalmente tiene todo que ver con el juego de los incentivos, ¿no? Estos programas están siendo una fuente de aprendizaje, especialmente a través del análisis de los datos operativos que los programas van entregando y de evaluaciones de tipo experimental y de diseño múltiple, de diseño mixto, ¿no? Evaluaciones bastante sistematizadas, rigurosas, que nos están arrojando evidencias duras, numéricas, sobre estas experiencias. Hoy nosotros en el portfolio del banco a nivel global tenemos más de 32 proyectos en el sector salud que están todos basados en resultados. 7 mejoras potenciales. El primero es el de eficiencia asignativa.
Obviamente cuando trabajamos en una gestión por resultados y se define un foco específico, inmediatamente al alinear los recursos a ese foco específico se produce esto, ¿no? Genera, por el juego de los incentivos, eficiencia productiva, mejora la protección financiera y satisfacción de los beneficiarios de los sistemas de salud. Hay evidencias de mejoras en la equidad en el acceso en nuestro portfolio. También sobre los ejes de responsabilidad pública en el ejercicio de la política. Y los dos últimos temas que aparecen como grandes promesas son el empoderamiento de la sociedad respecto de sus derechos y la legitimidad social del razonamiento dentro del sector salud frente a la discordancia de las posibilidades macroeconómicas en la oferta y las demandas que son más o menos fijas. Hay una serie de desafíos importantes en términos de diseño e implementación como marco general que los colegas van a ir mostrando los datos en el nivel específico, pero lo primero es ajustar los mecanismos de gobernanza a los sistemas, a las particularidades de cada sistema de salud. En el caso de Argentina, la compleja naturaleza federal de nuestro país y la municipalización de la salud en 3 de los principales estados provinciales, sumado a la fragmentación sectorial en términos de cobertura del financiamiento, le dan una complejidad muy particular a la política pública en salud. El diseño del proyecto trató de resolver o de generar mecanismos de gobernanza adecuados al sistema de salud. El segundo desafío es la definición de un plan de servicios sobre el cual se van a tratar de buscar resultados y hacer jugar el marco de incentivos. Y obviamente siguen después una serie de derivadas de esto, como el tamaño y potencia de los incentivos económicos financieros, el balance entre tipos de incentivos. No todos los incentivos son económicos financieros, hay otros incentivos, entonces tiene que haber un juego de balance que es crítico. El otro desafío son los sistemas de información contable y presupuestal, la calidad de los mismos, la naturaleza del uso, los resultados de la aplicación y uso de estos sistemas en el nivel de las instituciones de salud y a nivel de las estructuras programáticas de los ministerios para identificar el gasto ha sido un problema crítico. La información de costos de producción de los servicios de salud también ha sido otro problema crítico que Marcelo ha contribuido largamente a solucionar. Y después, bueno, hay desafíos en términos de monitoreo, de evaluación y finalmente de la sustentabilidad desde el punto de vista nuestro como organismo financiador externo, qué pasa cuando el financiamiento externo se retira, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diseños básicos del Plan Nacer? En principio, los mecanismos generales de gobernanza. Se instruyeron 4 mecanismos básicos, que el primero de ellos atañe a la firma de convenios nación-provincia, convenios explícitos, donde se establecen las reglas de juego básicas del programa, los mecanismos de fijación de objetivos y metas sanitarias y los mecanismos de resolución de conflictos. Esto es preeminencias jurídicas, etc. Esto permitió ordenar de alguna manera el diálogo sectorial, circunscribiéndolo a aspectos específicos contemplados en el programa Nacer Sumar, sin contaminar continuamente la relación nación-provincia con otros temas, ¿no? Es decir, fue generar un paraguas del marco general de gobernanza. El segundo es un instrumento derivado del primero, que son los compromisos anuales entre la nación y las provincias. Esto hace un recorte y fija los mecanismos de acuerdo sobre progreso de metas sanitarias, sobre progreso en desarrollos institucionales y los acuerdos sobre precios de servicios. El plan de beneficios que se acuerda tiene un nomenclador de precios que cada provincia es autónoma en su fijación, pero los tiene que discutir y acordar con la nación, que va a conservar, en cierta medida, es el custodio de una armonía nacional en torno de los precios. El tercer elemento de gobernanza son los compromisos de desempeño entre la autoridad provincial y sus efectores de salud. La provincia tiene autonomía, cada una de ellas, para manejar un marco de relación con sus hospitales, centros de salud, y puede incluir prestadores públicos y prestadores privados,
es una decisión de cada jurisdicción. Por último, hay un acuerdo de trabajo con una auditoría externa concurrente que actúa mirando aspectos críticos, como por ejemplo aspectos críticos del diseño y del funcionamiento en la relación nación-provincia, en estos 3 puntos previos. ¿Cuál es el esquema general de funcionamiento? El gobierno central, el gobierno central transfiere fondos a un gobierno provincial, un financiamiento que se hace un 60% en función de un padrón de beneficiarios nominalizados, totalmente identificados, con identidad comprobada. Esto es un primer estadio. En un segundo estadio actualmente se hace con un 60% el padrón, pero de las personas que tienen una cobertura efectiva básica, es decir, que han recibido al menos una prestación especialmente marcada por su importancia sanitaria en el transcurso del año previo. Si no, esa persona se cae del padrón de beneficiarios. Y ese es un primer incentivo. Y hay un 40% del incentivo financiero, del financiamiento, que se transfiere por cumplimiento de trazadoras. El total de este financiamiento en realidad es una fracción marginal del costo del plan de beneficios que el programa entrega a los beneficiarios. A su vez, hay otras fuentes provinciales de financiamiento que ejecuta el gobierno provincial y que alimentan el presupuesto en forma tradicional de centros de salud y hospitales para todas las otras atenciones a la población no incluida y a la población incluida que está
secretario de Salud de mi provincia, de Mendoza, y es tremendamente, y he sido director de un centro de salud en el otro extremo de la provincia, ¿no? Y siempre empecé, obviamente, por el nivel territorial. Después dirigí un hospital regional en una zona bastante aislada y era dramático ver la ineficiencia del nivel central en la asignación de recursos, que no es una ineficiencia de mala voluntad, sino de posibilidad fáctica, ¿no? Por ejemplo, manejar los tiempos de licitaciones como muy específicas. Por ejemplo, yo gestionaba en un territorio de montaña con nevadas en invierno y entonces, bueno, a nivel de la provincia, la compra de insumos para la calefacción de los centros de salud, las licitaciones de leña o de gas envasado llegaban tarde, mal y nunca bien orientadas. Se rompía un ventanal, había que hacer un expediente del fondo de reposición o hacer si una reparación menor había que hacer un expediente y venía por vía de obras públicas. Hoy día todos esos tipos de problemas de eficiencia asignativa, los centros de salud, los hospitales tienen un pequeño recurso que les permite, les alivia la vida cotidiana en esos términos, ¿no? El foco pasa a dejar de estar en insumos y procesos al foco en los resultados y en los incentivos, ¿no? Obviamente cambian los mecanismos y sistemas de información, los mecanismos de control en el presupuesto tradicional, en la ejecución son básicamente posteriores a la ejecución presupuestaria y acá se tiene sistemas de información más potentes con una supervisión y una auditoría concurrente y ojalá que en un corto tiempo se terminen de instrumentar mecanismos de control social. Obviamente acá el foco presupuestario está en la recaudación y en el gasto global, en el ritmo de ejecución del gasto, el famoso 812 era, del ritmo anual del gasto, del ritmo mensual, y pasa a tener un foco en el impacto en los resultados de salud y en la satisfacción del usuario. ¿Cómo es el sistema de incentivos? Las relaciones básicas entre los actores principales, entre nación y provincia y efector. El primer incentivo que aparece es la discusión y acuerdo sobre objetivos y metas sanitarias. Nosotros hemos podido hacer estudios cualitativos en la fase del Plan Nacer, fase 1 y fase 2 del Plan Nacer, y donde la enorme mayoría de los actores políticos provinciales y nacionales, directores de programa, nivel de directores de programa, señalaban esto como un incentivo de enorme valor, que es tener algo concreto de discusión sobre objetivos y metas sanitarias. El segundo es tener reglas de juego explícitas para la asignación y transferencia de recursos entre nación y provincia, porque esto soluciona viejos problemas de la historia argentina que también se dan en otros países, en todos lados se cuecen habas y en mi casa porcarradas, ¿no? En términos de la discrecionalidad en la asignación de recursos. Entonces esto, tener reglas de juego explícitas y tener acuerdos sobre objetivos y metas sanitarias es percibido por los actores principales como un incentivo del programa. Son incentivos como el pago por inclusión nominal más la cobertura efectiva básica, y el pago por resultados sanitarios. Esto funciona entre la nación y la provincia, entre la provincia y el efector el pago por prestación, y lo que aparece como muy fuerte, es que estos recursos, lo que mencionaba recién, son asignados por el efector decidiendo él con su equipo de salud. Esta decisión del equipo de salud funcionando como ordenador del gasto aparece tener importancia crítica. En términos de tamaño del incentivo económico, desde nosotros, desde el equipo técnico del banco y obviamente desde el Gobierno Nacional, al inicio del programa hubo mucho cuidado en que este financiamiento fuera un financiamiento adicional en el margen, con la idea que pudiera ser sustentable en el tiempo a través del cambio de fuente de financiamiento, pero al mismo tiempo con potencia de inducir cambios organizacionales en el sistema. Esta gráfica es del inicio del programa, o sea, con un año y medio, un año de ejecución, y acá vemos que el Plan Nacer significaba para este total del presupuesto
en salud en las provincias, más o menos un 20% de eso era la región NEA-INOA, donde empezó el programa, y el Plan Nacer significaba un poquito menos del 6% de los fondos. Hoy día esas cifras han bajado por varias razones. Primero, por la inclusión del resto de las provincias en la proporción, donde el Plan Nacer es mucho más marginal que este 5%. Segundo, porque ha habido una expansión relativa del gasto en términos nominales y en términos reales del gasto de salud provincial, pero también se ha compensado con un incremento de prestaciones acá. Pero las relaciones están orillando alrededor del 2% en ese sentido. Cuando pensábamos esto, paso ahora a ver estos aspectos algunos aspectos de investigación, que son las preguntas clásicas que nos hacemos en torno de estos temas. Por ejemplo, ¿es sustentable desde lo económico el sistema de incentivos basado en financiamiento basado en resultados? Por esta visión, pareciera que sí, pero hay que tomar algunas decisiones importantes. Otra pregunta es, ¿qué sucede cuando los incentivos son temporales? ¿Pueden ser los incentivos permanentes en la gestión por resultados? En nuestra visión sí, porque las metas sanitarias siempre se van corriendo y el estado de salud es un ideal, no es una situación concreta real, sino una percepción del ciudadano. Entonces siempre va a haber metas un poquito más allá. El tema es el tamaño del incentivo y qué tipo de incentivos son los más potentes en ese sentido para alcanzar objetivos sanitarios más explícitos. Otro aspecto de investigación que está pendiente de desarrollo en buena medida acá en este programa es cuál es el rol del empoderamiento ciudadano en torno de los derechos de salud. El concepto original de este programa de financiamiento basado en resultados incluía el juego de incentivos con las provincias y con los proveedores, pero
por positivos, ¿no? O, por lo tanto, pues está el riesgo beneficiario, son factores críticos para el éxito, ¿no? Y bueno, el desafío mayor es la consolidación en el tiempo a través del establecimiento formal de seguros provinciales públicos de salud. Quiero hacer un comentario. Y el programa Sumar, estos son los nombres internos, pero en el nombre de la relación con el organismo financiador se llaman Programa de Desarrollo de Seguros Provinciales. Y en todos los documentos públicos oficiales aparece como
Programa Nacional de Desarrollo, de Apoyo al Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales, Plan Nacer o Plan Sumar. Entonces hay un compromiso institucional del país con el afuera, con el banco en este caso, que es el desarrollo de los seguros provinciales. ¿Hasta dónde se va a llegar con el establecimiento formal de estos seguros? Es un desafío de la política. La Nación y las provincias han implementado, en nuestra visión, con éxito durante 10 años este programa, y el desafío es básicamente de hacerlo sustentable con financiamiento propio, de empezar a vivir con la plata propia y dejar de endeudarnos para tener este tipo de programas y progreso sanitario. Muchas gracias.